Estimados amigos de Costa Rica, soy el doctor Castillo Colomer y voy a introduciros a lo que son los fundamentos de la psicoterapia dinámica orientada por dimensiones. Quiero agradecer a Fabio Guevara la posibilidad de darme este espacio. Fabio en estos momentos es miembro de la junta directiva de la PDD International Society. Es uno de los referentes para América de lo que es esta nueva metodología que he ido desarrollando estos últimos 15 años. La introducción que os voy a hacer, como os he planteado, es muy breve. No voy a centrarme en aspectos clínicos, que me imagino que es lo que más os interesará. Ya tendrá la posibilidad de hacerlo Fabio, el tiempo que os acompañe en estos cursos. Voy a intentar focalizar en lo que son los fundamentos teóricos. Fundamentos teóricos que tienen una conexión muy directa con todo el trabajo clínico. Yo he pasado por diversas escuelas de psicoterapia. De hecho, acabé la carrera como psicólogo en Valencia, en la Universidad de Valencia, España, donde me doctoré. Luego tuve la especialidad de clínica. El modelo, cuando yo me licencié, que existía en la Facultad de Psicología, era exclusivamente el modelo conductual. Luego, poco a poco, la modificación de conducta, en términos claros. Poco a poco se fue adheriendo en lo que sería la parte más cognitiva y se fueron moderando posiciones. Pero bueno, a mí desde un principio me interesó más lo psicodinámico. Tuve una formación psicoanalítica ortodoxa, luego una formación psicocorporal y humanista y posteriormente una formación en lo que es la psicología analítica junguiana. Y como podéis haceros una idea, este conjunto de modelos, lógicamente, estimularon en mí la necesidad de trabajar un modelo que integrara estos diferentes aspectos de la psique que había trabajado desde los diferentes modelos. Eh, pero deciros que desde que acabé la carrera yo he trabajado en clínica, di un tiempo clases en la universidad, pero como algo totalmente complementario, como cuando he estado dando clases de formación y la formación internacional que dirijo en PDD, pero siempre, siempre, siempre nutriéndome de la clínica, yendo a la clínica como el elemento directriz. Eh, pero es verdad que es necesario construir unos fundamentos y no hacer una integración que sea simplemente una mezcla, sino que se requiere de un mapa que organice la información, que me permita saber qué herramientas o no puedo utilizar. Espero que la breve introducción teórica incentive vuestra curiosidad y tengáis un cierto deseo de profundizar en clínica. Desde el Instituto de Psicoterapia Dinámica orientada por dimensiones, seguimos haciendo el curso de especialistas todos los años, además ciertos monográficos que os pueden permitir profundizar en ello. Aparte de que en cada país, en este caso Costa Rica, Fabio también poco a poco irá introduciendo ciertos cursos que os permitirán ir ampliando vuestros conocimientos en la PDD. Voy a compartir pantalla con vosotros, pasaros un PowerPoint para que podamos estar un poco más centrados en lo que quiero describir. Vamos allá. Compartir pantalla. Perfecto. Bueno, un modelo integrativo que parte de la complejidad. Eso es un elemento fundamental. La psique no es algo simple. Intentamos explicarlo de forma sencilla. Yo intento en mis exposiciones, en mis clases, aportar la suficiente claridad para que de alguna manera no se cree ningún tipo de confusión ni mareo. Pero es verdad que la psique, como la realidad, es compleja y tenemos que partir de ahí. La PDD se basa en ciertos fundamentos filosóficos, ciertas inspiraciones, diría yo, que han acompañado
toda la historia de mi pensamiento a lo largo de estos casi 40 años que voy trabajando en psicoterapia. Por ejemplo, aquí tenéis cuatro referentes. Mauricio Beuchot es chileno, filósofo, los cuatro son filósofos. El primero, teólogo también, padre de la psicología analógica, muy brevemente, perdón, de la hermenéutica analógica. Es muy importante para mí el pensamiento hermenéutico, Heidegger, Gadamer, Paul Ricoeur, pero de alguna manera Beuchot plantea ese punto que define la hermenéutica como una conjunción de lo que es la simple construcción y lo que son ciertos elementos reales, lo que yo llamo principios de la realidad. Paul Ricoeur, la importancia del texto, cómo la gente que atendemos en psicoterapia está enredada en ciertos textos, cómo de alguna manera con nuestra interpretación favorecemos otros textos, que elabore, que construya otros textos, no cualquier texto. Como decía, hay una serie de aspectos realistas. Marcus Gabriel, un joven filósofo alemán que descubrí más tardíamente, pero con la idea de campos de sentido, donde para él la realidad no es algo unificado, sino hay campos de sentido. Para mí la psique tiene ese punto. En vez de denominarle campos de sentido, yo hablo de campos de significación, resaltando un poco el aspecto más constructivo. Pero es verdad que la psique tiene registros distintos, hay niveles distintos de interpretación, no es una sola cosa. Morin, padre de la psicología, de la filosofía compleja. Como os he dicho, la psique es compleja e incluye diferentes registros. Morin inspira incluso en cómo yo defino el diagnóstico diferencial, como algo que no va acompañado de protocolos concretos, sino es una orientación que me permite saber qué elementos pueden ser peligrosos en mi trabajo con determinados pacientes. No es A, B, C, D del protocolo. Así os podría decir otros elementos que plantea Morin en contraposición a lo simple y lo diverso es la dialéctica entre lo simple y lo diverso. Y una serie de puntos que los que os interese profundizar, tiene un librito muy didáctico que se llama Pensamiento Complejo, podéis ir a él. Como os he dicho, os podría hablar de otros referentes filosóficos, pero estos cuatro definen un poco lo que puede ser la esencia. Podría hablar de Edmund Rosas, todo el concepto también de resonancia, lo importante que es ante el peligro de que la psicoterapia se convierta en algo puramente de cabezas pensantes, y así podría daros múltiples ejemplos, pero nos vamos a quedar. Me ha parecido interesante esta frase concreta de André Green: cuando más avanza Bayon, sabéis, un psicoanalista muy importante, inglés, que se formó con Melanie Klein, cuando más avanzaba Bayon en su búsqueda de la verdad, más se daba cuenta de que un único modelo no puede englobar la totalidad de la experiencia psíquica. Eso es así. De ahí un poco la importancia de los modelos integrativos. Estoy convencido, además, que el futuro de la psicoterapia es la integración. Lógicamente, no en exclusividad la integración que plantea la PDD. Hay otros modelos integrativos, pero es verdad que la PDD introduce un conjunto de dimensiones que los modelos integrativos que yo he estado viendo, como el cognitivo-analítico, de Ryle, la teoría de los esquemas, de Young, que también es integrativo, aunque parte de lo cognitivo eh, introduce elementos de la psicología humanista y del psicoanálisis relacional. Os podría ir diciendo más y todas aportan elementos muy interesantes. Y son buenos modelos, pero quizá el conjunto de dimensiones que introduce la PDD, yo al momento no lo he encontrado en ningún otro modelo integrativo. Aquí las tenéis definidas, pero como lo vamos a ir viendo poco a poco, voy a pasar de diapositiva.
Antes que describiroslas poco a poco, hablaros de la importancia del diagnóstico diferencial. Otto Kemper, psicoanalista, padre de la terapia focalizada en la transferencia, me dio, por así decirlo, los instrumentos fundamentales para el diagnóstico diferencial, que luego he ido ampliando a la hora de hacer un, un diagnóstico por dimensiones. O sea que no os he puesto la tabla diseñada en este carro de diapositivas porque creo que es demasiado complejo, ¿eh? Pero he ido elaborando una tabla de una cierta complejidad que nos permite minuciosamente ir viendo lo que sería un diagnóstico diferencial adecuado, en la cual básicamente tenemos estas categorías. Tres que podríamos hablar que tienen un componente psicopatológico y una que no es psicopatológica, pero es necesario ubicarla como independiente. A veces está estrechamente ligada a la neurótica. Bien. En mi último libro, que saldrá ahora en junio, que se va a titular los fundamentos de la psicoterapia integrativa moderna, ya remarco un poco el cambio de terminología. En mi libro Psicoterapia Dinámica Orientada por Dimensiones defino las categorías tradicionales, como también utiliza Kemper, aunque Kemper no introduce la de las crisis existenciales, habla de psicosis, estructuras limítrofes, neurosis, las estructuras limítrofes además las diferencia entre superior, inferior y mediana. Pero en mi último libro he considerado interesante plantear una terminología que desmedicalice la psique. Yo trabajo con pacientes psicóticos. Además, creo que la PDD es una de las metodologías más adecuadas para trabajar con estructuras muy limítrofes y estructuras psicóticas. Sabéis qué es lo que define las estructuras psicóticas, la pérdida de punto de la realidad y la fragmentación. Por eso he ido denominándolos trastornos fragmentación. En un principio tiene un nombre más amplio que es trastornos yo-self relacionados con la pérdida de la realidad, la fragmentación, pero para entendernos y utilizando unas siglas eh, eh, más limitadas, he preferido poner trastornos de la fragmentación. Estructura limítrofe, la estructura borderline, trastornos de vulnerabilidad, la neurosis, trastornos de rigidez, las crisis existenciales, trastornos existenciales. Esto no es simplemente porque yo quiera tener el gusto y la originalidad de introducir una nueva noxografía, sino porque creo que es muy importante desmedicalizar la psique. Yo me encuentro en consultas sistemáticamente gente con kilos de medicación, con justificaciones pretendidamente orgánicas y, de alguna manera, eso no impide que sea necesario reconocer que ciertos trastornos a veces requieren de una medicación complementaria, pero hay un exceso de diagnósticos, imaginaos el DSM, los diversos DSM, la carga de acumulación de síndromes, luego medicaciones abusivas que pretendidamente se ligan a esos síndromes. Creo que esto hay que modificarlo. Todo esto lo justifico de forma amplia, lo defino, lo estructuro en mis libros y en mi último libro va a ser un elemento fundamental. Con lo cual, dependiendo del diagnóstico diferencial que yo haga, voy a dar prioridad a ciertas dimensiones. Por ejemplo, si hay un trastorno psicótico, la dimensión relacional identitaria es fundamental, hay que construir. Si se trata de un trastorno neurótico, la dimensión topográfica elaborativa se trata de interpretar, ayudar a que el paciente entienda, reestructure, elabore nuevos textos de su vida, unas nuevas narraciones. Las estructuras limítrofes se puede conjugar, o a veces se tiene que conjugar la dimensión relacional identitaria con la dimensión cognitiva mentalizadora. Hay bloqueos a veces de la capacidad de reflexión. ¿eh? Normalmente trabajamos dando prioridad a una dimensión, pero muy pronto introducimos otras. Hay veces que se tiene que trabajar paralelamente.
De todas formas, esto que os puede parecer muy complejo, en toda la formación que hacemos lo trabajamos de forma muy didáctica, siempre referenciada a ciertos casos clínicos, para que haya un ejemplo continuo. Eh, es muy importante establecer una diferencia entre lo que es la estrategia y el protocolo. A mí, el diagnóstico diferencial me dota de una estrategia, pero no un protocolo. ¿Eh? A, B, C, D, no, me orienta. A veces incluso me dice más lo que no debo de hacer que lo que debo de hacer. Por ejemplo, yo estoy trabajando con un psicótico, me cuidaré mucho de hacer interpretaciones en una primera fase y mucho menos interpretar los sueños o invitarle a que trabaje con la imaginación. Puede favorecer que este psicótico brote. Bien, vamos a empezar muy rápidamente. Estoy corriendo mucho, pero quiero haceros un vídeo breve para que eso sea funcional cuando os lo pase Fabio en la clase. Entonces, el problema que se da en esto es que al correr mucho, pues a veces se van perdiendo ideas bueno, la propia exposición, pues puede haber personas que les sea más difícil seguir. Bueno, lo relacional y la dimensión relacional identitaria. Me ha parecido importante, antes que nada, establecer esa diferenciación. ¿Por qué? Porque lo relacional está presente en todas las dimensiones, en todas. Yo cuando estoy trabajando y analizando la transferencia, el vínculo inicial que se establece con la alianza terapéutica, todo eso es relacional. Todo el acompañamiento que se realiza del paciente en la terapia es relacional. Pero cuando hablamos de dimensión relacional identitaria, nos estamos refiriendo a ciertas intervenciones para ayudar a construir un yo conciencia muy débil o fragmentado del paciente que tenemos presente. Claro, si esto fuera una clase en directo, muy tempranamente me preguntaríais si ejemplos de esto, ¿cómo se hace? Vamos a dejar que Fabio os dé más ideas al respecto. Aparte de que, como os he dicho, los que queráis profundizar tenéis las puertas abiertas. Pero esto se basa mucho antes de entrar en la dimensión relacional identitaria, por ejemplo, la alianza terapéutica, Setzel, la parte sana del yo, del paciente que se alía con el analista, es un aspecto relacional. Es un aspecto relacional, lógicamente. Pero lo que se está describiendo, por ejemplo, sí que lo podemos conectar con autores como Winnicott, el terapeuta ocupa el lugar de la madre suficientemente buena, Kohut, con la idea de transferencia a otro self, en el sentido que el paciente me utiliza para construirme. Y las intervenciones que hago son intervenciones donde trabajo el vínculo, para crear el vínculo en nosotros. No busco profundidades, nosotros. Cuando el paciente viene delirando, yo no sé qué es lo que te está ocurriendo, pero lo que me importa es que tú y yo lo trabajemos para que llegue un cierto momento que pase lo que pase, tú lo puedas abordar de, con menos angustia. Es crear un clima que vaya favoreciendo un sostén, un contenedor, que diría Bayo. Claro, esto hay que, eh, que, que luego concretarlo con ciertos ejemplos, pero os podéis ir haciendo una idea genérica, la dimensión relacional entre trastorno de identidad y fugas de la realidad, los trastornos psicóticos, importancia de la construcción de un contexto que permita al paciente ser sostenido, facilitador del desarrollo de un yo conciencia más sólido y de un sí mismo más cohesionado. La interpretación es secundaria a la función de soporte, además puede estar contraindicada. Crear las condiciones para que la necesidad de dependencia se pueda desplegar. Normalmente son personas muy dañadas y que necesitan depender durante un cierto tiempo. Un cierto tiempo. Luego el terapeuta, mediante la interpretación, en, los momentos en el momento adecuado de la terapia, va favoreciendo que se vaya generando esa frustración que va impulsando hacia la independencia. El terapeuta como organizador de lo que el paciente es incapaz de organizar por sí mismo. Experiencia emocional correctiva.
Me ha parecido que esta frase de Gonfranz es interesante, porque aunque en la psicología analítica no se trabaja por dimensiones y no se trabaja específicamente en la dimensión relacional, pero viene muy al cuento de lo que os estoy describiendo. El hecho de que alguien entienda es suficiente, a pesar de que uno mismo no comprenda. Entonces la temperatura baja, surge una cierta calma y quizás también el paciente pueda entender. Quiero decir, a veces el hecho de que alguien entienda es suficiente. A pesar de que uno mismo no comprenda, entonces la temperatura baja. Quiero decir, a veces lo realmente importante es ese acompañamiento donde el paciente se sienta entendido. Claro que esto es mucho más complejo, no es tan fácil. ¿eh? Pero vamos, en mi trabajo con psicóticos os podría dar muchos ejemplos clínicos cómo han ido resolviendo, elaborando y haciendo una transición importante a lo que puede ser una estructura más limítrofe, incluso acercándose a la neurosis, o sea, pasando de la fragmentación a la vulnerabilidad y a la rigidez. La dimensión cognitiva mentalizadora, la importancia de la mentalización. El libro de Bateman y Fonagy es algo que se ha puesto muy de moda. Los dos son miembros del Instituto Anna Freud, pero es un término que va más allá, es un aspecto puramente cognitivo y que se está siendo retomado por muchas escuelas de psicoterapia. En definitiva, la mentalización es entender los procesos mentales de uno mismo, entender los procesos mentales de los demás, actividad mental preconsciente, imaginativa. Quiero decir, reconocer que tenemos una cierta subjetividad, reconocer que los otros tienen su subjetividad, tienen su aparato mental. ¿eh? Esto, que parece tan obvio en ciertas personas y en ciertas personas limítrofes, trastornos de la vulnerabilidad. Voy a estar continuamente jugando con los dos términos de noxeografía para que no despistaros, porque es verdad que todos nosotros está la terminología neurosis, psicosis, estructuras limítrofe o borderline, están muy interiorizadas y es difícil a veces ir soltándolas. Pero bueno, en estas estructuras limítrofe, trastorno de la vulnerabilidad, a veces existe un bloqueo de la mentalización. Esto se da en lo que se llama cuando uno empieza a funcionar modo equivalencia. Quiero decir, pienso esto y esto es lo que me va a pasar. O sea, soy incapaz de desarrollar esta tarea y nunca desarrollar. Hay un bloqueo, tú puedes interpretar un complejo de inferioridad, puedes rastrear, puedes ver, pero no sale de ahí. O una emoción de siento que mi novia me va a dejar y eso es seguro. Pero bueno, ¿cuál es el ejemplo? Pues nada, el otro día no me cogió de la mano. Pero claro, no es posible pensar que no la ha cogido de la mano porque está cansada, porque lo ve mal y quizás es una forma de respeto. No me ha cogido de la mano y por lo tanto me va a abandonar. Modo simulado tiene que ver con un conjunto de racionalizaciones sin parar una detrás de otra, pero sin contacto con lo, con lo que uno siente, con lo cual el pensamiento es puramente simulado. El modo teleológico es el último ejemplo que os he dado, porque el de equivalencia es me siento mal y no voy a curar. El teleológico es cuando no hay un hecho concreto, como os decía, no me coge de la mano y por lo tanto no me quiere. No me coge de la mano y por lo tanto no me quiere. Ese bloqueo requiere a veces de focalizarnos en la dimensión durante un cierto tiempo, a veces con ejercicios psicopedagógicos, de apertura, de generar un cierto perspectivismo. En el libro de Bateman y Fonagy existen muchos ejemplos. Yo lo trabajo con una serie de diagramas donde centro la sensación inicial que genera el bloqueo y trabajamos las alternativas a esa vivencia o ese pensamiento que el sujeto utiliza en modo equivalencia, que bloquea totalmente y que le impide reflexionar, que le impide reflexionar. Esto era un ejemplo de un paciente muy limítrofe que entró en una crisis depresiva y no quería salir a la calle porque tenía miedo que le hicieran daño. Fue complicadísimo que pudiera ver que había otras perspectivas. Cuando trabajamos desde la mentalización otras perspectivas, no queremos decir que las asimile, que las crea, simplemente que las establezca como posibilidades. Por eso es un trabajo cognitivo, preanalítico y puramente pedagógico. La dimensión topográfica elaborativa, hacer consciente lo inconsciente, una de las dimensiones que ha sido considerada estrella, sobre todo con la gente que ha trabajado desde una óptica psicodinámica.
En esto es vital el concepto de complejo de Jung, esa representación cargada de sentimiento. Complejo de inferioridad, complejo de culpabilidad, va más allá de los complejos tradicionales psicoanalíticos, donde el complejo de castración se configura en un complejo estrella, lo ligado al mundo de los instintos. Existe una amplitud de complejos, complejo materno, paterno. Deciros también que en la última clasificación de la PDD, en el último libro, he ido cambiando también la terminología, porque creo que eh, con la inclusión de la mujer en todo el trabajo laboral, el cambio de estructuras ideológicas, a veces esa diferenciación que se hacía entre lo femenino, el eros, el sentimiento, el dar, educación de los hijos, y lo masculino, el logos, la evaluación. Se mezcla. Yo tengo muchos pacientes que eso que antes se denominaba complejo paternal negativo, lo transmite mucho más la mujer. Desde una óptica clásica, psicoanalítica, se diría, es que esa mujer está poseída por lo masculino, pero yo creo que el tema de los géneros es un tema que de alguna forma cuestiona o debe ser cuestionado como es visto desde una óptica tradicional. Yo prefiero hablar de complejo evaluativo y complejo sustentador. Pero bueno, esto también, los que tengáis interés, lo podéis ir viendo más ampliamente si tenéis acceso a mis libros o a todo el trabajo que vais a hacer eh, con, con nuestro compañero y si tenéis interés, aparte de lo que veáis con Fabio, profundizar, pues él mismo os irá informando de los cursos y de las posibilidades de formaros en la PDD. Pero vamos, el concepto de complejo es nuclear, es una representación. Claro, daros cuenta que el concepto de complejo no es algo totalmente totalmente diferente de otro tipo de representaciones. El ciclo de Pichon-Rivière, modelos operativos internos de Balbi, modos de estar de Stern, guía de relaciones objetales de Kemper, principios organizadores inconscientes de Stolorov, patrones de rol recíprocos de Ryle, esquemas de Young, esquemas emocionales de Grimmer y Pavio. Quiero decir, se produce una transición en lo que es ese modelo donde la pulsión desde un punto de vista psicoanalítico se obligaba a esquemas, representaciones. Claro que sigue siendo muy importante la sexualidad y la agresividad, pero a su vez integradas en ese concepto referencial de esquema, de patrón. Y claro que es fundamental cómo ese esquema, patrón complejo, se desarrolla en la transferencia y cómo lo vivimos nosotros en nuestra contratransferencia, qué complejos se activan en nuestros pacientes y qué complejos se activan cuando nosotros trabajamos con nuestros pacientes. Yo he hecho una descripción de los complejos fundamentales, de cómo eso en terapia emerge, qué sentimientos se ligan a ellos, ¿eh? qué sentimientos producen habitualmente y qué complejos pueden estimular en los terapeutas, dependiendo de sus características particulares. Es un trabajo muy pragmático y muy concreto. He ido desarrollando también un concepto de interpretación completa. Para mí es cada vez más importante aunar lo cognitivo, la representación, lo verbal, con el elemento emocional y las imágenes que están alrededor de ello. No siempre es posible, no siempre es posible. Pero bueno, los sueños nos dotan de unas imágenes estupendas. Ver esa representación y esas imágenes con qué elementos emocionales se ligan es un elemento cardinal de la interpretación. La interpretación de los sueños, el análisis de los sueños. Yo escribí dos trabajos sobre los sueños, el primero hace ya muchos años, hace casi 14, 15 años, el otro fue más reciente, hace unos 7, 8 años. Pero vamos, es vital la información directa del mundo onírico. Ahí todo el trabajo junguiano minucioso, en este caso yo he tenido la suerte de graduarme en psicología analítica junguiana en el Instituto Bonfranz, en Zúrich, el trabajo minucioso de los discípulos de Bonfranz, mi analista Theodor App es uno de los analistas eh, que de alguna manera se formaron con María Luis Bonfranz, quizá es la referencia, una de las referencias más importantes, ha seguido todo su trabajo con la alquimia y todo
trabajo minucioso con los sueños y además, algunos de vosotros podéis pensar que es algo muy especulativo, genérico, pero no es así. Todo eso, todo ese trabajo con los sueños nos da herramientas muy concretas para intervenir en nuestros pacientes. Eh, Buscamos la pragmática de la interpretación, no es entrar en un conjunto de abstracciones. Y todo esto no tiene nada que ver, el trabajo que hacemos con el sueño, con la imaginación, con pseudomagias, tarots, astrologías, en absoluto. Es un trabajo que pretende ser científico. De hecho, uno de los intereses fundamentales de la PDD es hacer trabajos estadísticos para que pueda ser validada como una psicoterapia basada en la evidencia. Pero deciros que todo el trabajo imaginativo con los sueños ha sido testado en Suiza, dos universidades importantes. Las conclusiones fueron, fueron muy claras. Cómo esa psicoterapia de orientación junguiana no solamente hacía que ciertos síntomas desaparecieran, un buen número de síntomas desaparecieran, sino permitía ciertos cambios sustanciales en la estructura de las personas que les acercaba a una calidad de vida mucho mejor. Con lo cual, tenemos ciertos precedentes que nos indican que vamos en el buen camino. La dimensión carácter-defensiva. ¿Ves? La terapia de los esquemas, como os comentaba, aparte de lo cognitivo, habla también del análisis de los sueños y habla de mecanismos de defensa. Lo que pasa es que el psicoanálisis habla de un buen número de mecanismos de defensa, es mucho más minucioso, es un trabajo mucho más elaborado, pero simplemente para deciros que en momentos determinados de la terapia es importante poder señalar al paciente que se está defendiendo, a veces que evita confrontar con un complejo, lo justifica, lo racionaliza, a veces reprime ciertas partes, las proyecta, las niega, a veces su propio carácter, como plantea Reich. Por eso hablábamos de dimensión carácter defensiva. El trabajo de Reich con análisis de carácter es un trabajo precioso, al margen de su teoría sexual. Cómo analizar ciertos rasgos, los rasgos masoquistas, pasivos, a veces como un elemento fundamental. Aquí he puesto rasgos masoquistas solamente relacionándolo con la terapia de los esquemas con la rendición, pero hay otro tipo de rasgos, rasgos histeriformes, rasgos narcisistas, que lógicamente son interpretados. He puesto bajo la restricción de identificación proyectiva porque son mecanismos más primitivos, muy propios de lo que es las estructuras más limítrofes, y no he querido profundizar en lo que podría ser la forclusión o el borrado, como expresa Bayon. Creo que es Bayon o Grimberg. Ahora tengo una pequeña duda, que de alguna manera implica que en los trastornos psicóticos no hay una inscripción, hay una expulsión. Por eso el psicótico, más que vivir la propia culpabilidad, y si la vives en un proceso melancólico cósmico, soy el culpable de que haya una guerra, con lo cual introduce el elemento delírico, normalmente se literaliza como viniendo de fuera. Ya no se trata tanto que mi complejo de culpabilidad se activa, sino que desde fuera me van a buscar porque he hecho algo malo y me van a matar en la paranoia. Quiero decir, la forclusión, el borrado de lo escrito, la evacuación, perdón, el borrado es de Grimberg, la evacuación es de Bayon, como ese expulsar eso fuera, es un tema complejo, pero nos orienta. Y llegado un cierto momento, como os digo, es importante el análisis de ese rasgo de carácter, esa forma específica de defensa. Claro, si estamos trabajando con un psicótico, uno no le puede analizar la defensa. Sería una estructura totalmente endeble, o una estructura borderline en crisis. También es muy, muy delicado. Es verdad que mucho antes analizamos las estructuras resistenciales en los borderlines que los psicóticos, porque a veces paralelamente, en la medida que hay una cierta composición, empezamos a trabajar con sus complejos y con los mecanismos de defensa frente a ellos. Rasgo de carácter y análisis del mecanismo específico, como os he ido diciendo, interpretación de resistencias. La dimensión emocional abreactiva.
Esto que trabaja muy bien todas las terapias psicocorporales, que trabaja la psicología humanista, la importancia de la emoción y la expresión, porque hay un riesgo fundamental de que la terapia se convierta en un juego de cabezas pensantes. Yo durante un tiempo mantuve la terapia de grupo porque me permitía trabajar con ciertos psicodramas que estimulaban lo experiencial. De hecho, como os he comentado al principio, tuve una formación reichiana durante muchos años. De hecho, fui miembro de lo que, lo que era la Internacional Reichiana en su momento. Luego me pareció que era algo bastante pobre, pero hay que recoger ciertos elementos, como es la importancia de que surja el sentimiento, que se viva el trabajo analítico como una experiencia, no como una especie de discusión filosófica. Si se trabaja en grupo, lógicamente, psicodramas, trabajos psicocorporales. Yo hace un tiempo que lo dejé, trabajo solamente a nivel verbal, pero cuando veo que surge la emoción, paro incluso de interpretar. Favorezco al paciente, le indico que conecte con lo que está viviendo, le doy tiempo para que lo pueda expresar. El problema de todos los trabajos experienciales es que a veces han adolecido de elaboración, por eso a veces los trabajos gestálticos, bioenergéticos, a veces han estimulado muchas cosas y han elaborado pocas. Pero los trabajos psicoanalíticos, en su vertiente freudiana, pero también los trabajos analíticos, la vertiente junguiana y en las diversas vertientes por freudianas y por junguianas, a veces hay un peligro muy grande de que todo sea un conjunto de racionalizaciones. Darnos cuenta, en el mundo junguiano, ver ánimas, ánimos, la sombra, y todo quede como un marco filosófico. Es importante lo que es la vivencia del material que se está trabajando. La dimensión comportamental modificadora. A veces hablo de dimensión conductual modificadora. La última que introduje, de hecho en mi primer libro no está, los que hemos trabajado siempre a nivel psicodinámico nos resistíamos, pero es evidente que es una dimensión necesaria. Y para que lo entendáis, aunque previamente os voy a hablar de un personaje, Bachel, psicoanalista, que fue el primero que introdujo un trabajo donde conjugaba, además lo especificó en un libro suyo, que solamente está en inglés, la terapia conductual y psicoanálisis, la necesidad de integrar los dos tipos de metodología. Imaginaros, esto para la gente ortodoxa es un pecado total y absoluto. Para los conductuales, el psicoanálisis, un conjunto de locuraciones mentales, eso del inconsciente pues no existía, y para el psicoanálisis es un pecado que rompes el setting. Estos momentos, ambas visiones están total y absolutamente anticuadas, desde mi punto de vista. Daros cuenta que hay veces que hay que señalar conductas aliadas a ciertos mecanismos de defensa. El análisis de los otros cómplices, esto lo extraigo de Bachel directamente. Hay veces que, daros una idea, hay personas mejor, que se están muy pasivas, que en el momento que y muy dependientes, que en el momento que se empiezan a activar y a buscar dependencia, alguien de su medio les es incómodo, porque le era muy cómodo que esa persona mantuviera ese tipo de posición. Eso hay que analizar. A veces hay que hacer prescripciones con conductas muy autodestructivas. No puedes hacer esto. No puedes consumir ni drogas y en estos momentos no puedes consumir alcohol. Además, a veces hay que hacer ciertas prescripciones relacionadas con la exposición. Cuando hay ciertas situaciones fóbicas, aunque hay un proceso de elaboración, llega un cierto momento que uno tiene que empujar a que el sujeto afronte la situación fóbica. Y a veces, incluso, colaborar en diseñar un programa de sensibilización sistemática, por ejemplo, y es obvio que en el proceso psicoterapéutico utilizamos refuerzo. Hablamos de la evolución del paciente, lo compartimos con ella, cuando vemos cosas interesantes, utilizamos refuerzos. Con lo cual, la dimensión comportamental, conductual, tiene un espacio que es importante, y además se lo ha ganado de pleno derecho. Y por último, la dimensión existencial. Quiero deciros, cuando os hablaba antes para que entendáis de que no es algo psicopatológico, es que en la vida hay cambios puramente existenciales que traen trastornos. La pérdida de seres queridos,
el darnos cuenta que nos vamos haciendo mayores, que perdemos vitalidad, una enfermedad, la presencia de la muerte. Es verdad que los psicólogos existenciales lo amplían, a hablar de responsabilidad, muerte, libertad, aislamiento, responsabilidad, búsqueda de conocimiento, creatividad, amor y carencia de sentido. Yo le daría una especial importancia a todo lo relacionado con la muerte, con el envejecimiento. Claro que la responsabilidad es importante, pero lo trabajamos en la dimensión en otro tipo de dimensiones, como la elaborativa, topográfica elaborativa, en el sentido de la medida que interpretamos y estamos invitando al paciente que elabore ese material, que se responsabilice de ello y que empiece a introducir ciertas correcciones. A partir de ahí estamos trabajando en quizá el elemento muerte, el elemento creatividad, carencia de sentido, son elementos nucleares. La importancia de construir un cierto sentido y aspirar a vivir una vida creativa. La vida creativa no tiene por qué ser la vida del genio, de alguien que lo plasma todo. La vida creativa es el que está cuidando su jardín, el que se da cuenta por dónde puede empezar a dirigir su atención y su energía, el que a partir de la angustia ante la enfermedad, ante la muerte, ante la pérdida de seres queridos, es capaz de trabajar y buscar, construir un cierto sentido. En esto es fundamental la psicología analítica junguiana, con todo lo que yo denomino sistemas arquetípicos. Digo yo denomino y no arquetipos porque modifico lo que sería el concepto tradicional de arquetipo. Para mí son principios, la crisis y la renovación, muerte y renovación, que aparece prácticamente en casi todas las culturas, Atis, Osiris, Dionisos, Cristo, dioses o personajes que con un componente muy ligado a lo divino, que mueren y renacen, resucitan, como en muchas crisis vitales a lo largo de nuestra vida. De alguna manera son elementos que nos permiten elaborar muchas situaciones vitales y existenciales y nos permiten renovarnos. La crisis es consustancial en la vida. Tendría que describiros los demás sistemas, pero es muy complejo y tampoco es adecuado hacerlo en la dinámica que estoy creando en este tipo de exposición. Aquí la psicología junguiana en esta dimensión es fundamental. La importancia de los análisis de los sueños, los grandes sueños. Sueños que a veces nos orientan, nos guían, nos permiten construir una serie de significados que de alguna manera activan nuestra creatividad. Es la perspectiva teleológica del análisis junguiano, como si nuestra psique, más concretamente nuestro inconsciente, nos empuja en cierta dirección, una cierta dirección que lógicamente nuestra conciencia tiene que dotar de palabras y de significados. Por lo tanto, hay una parte de construcción, pero hay un material que tiene que ver con unos principios que se activan. También ocurre lo mismo al trabajo con la imaginación activa, una suerte de meditación, conectar con esos estados anímicos que se producen en nosotros, ver qué imágenes los acompañan y a partir de ahí construir un cierto sentido. Es un trabajo muy creativo, muy, muy bello. Vuelvo a referiros al Instituto Von Franz. Para ellos es un trabajo fundamental de la psique humana, esa construcción de sentido a través de ese mundo imaginario. Es verdad que hay otro tipo de psicologías que trabajan con el elemento cardinal, lo que es el sentido, la construcción de sentido. ¿eh? Pero de alguna manera no parten de estos materiales tan ricos que surgen de forma espontánea. Tenemos aquí Yalom, persona que leo, autor de dos novelas muy conocidas, El día que Nietzsche lloró y aprendiendo con Schopenhauer, tiene hasta una película. Él trabaja desde un punto bastante psicodinámico, cosa que no hacen otros analistas junguianos. Aquí, perdón, analistas existenciales. Aquí no solamente veréis analistas existenciales, sino sus referencias, desde Kierkegaard, Nietzsche, Heidegger, Sartre, Beauvoir, Gadamer, Bismarck. Tenemos aquí a
Víctor Frank, por ejemplo, yo estoy muy alejado de la logoterapia, porque sí que cuando habla que existen unos valores objetivos, a veces tiene ciertos tintes religiosos, yo creo que uno incluso puede buscar una espiritualidad o trabajar dentro de una espiritualidad laica. Eso no hace incompatible, lógicamente, el modelo con que uno sea cristiano, musulmán, judío. Pero la PDD, cuando hablamos de búsqueda de sentido, no nos ascribimos a ningún tipo de creencia específica. Lo que es realmente importante es trabajar con esos materiales que emergen, que nos conducen, que nos guían. Es verdad que, como os decía, para mí, en mi formación y en lo que ha sido la estructura de la PDD, el referente filosófico ha sido muy importante. Aquí podemos ver a Heidegger, Kierkegaard en un principio, como uno de los primeros existencialistas de corte cristiano. Heidegger en una línea, podríamos decir, incluso, iba a decir atea, pero no es que él se confesara como ateo, pero en una línea mucho más laica, mira, Nietzsche, que de alguna manera mata o presenta la muerte del dios de la moral, Sartre, totalmente ateo, que elabora, uno de los primeros que elabora el concepto de psicoanálisis existencial. Son referentes que nos ayudan a investigar en lo que sería el sentido de la vida. Aunque, como os he dicho, para mí es fundamental las aportaciones de la psicología analítica junguiana. Estamos llegando al final de este vídeo. Espero que os haya sido realmente pedagógico y que pueda servir para que luego Fabio vaya concretando, vaya desarrollando los aspectos que consideréis oportunos. Espero veros en otro momento y, y nada, desearos que todo el curso que estáis haciendo en la universidad realmente os sea provechoso. Gracias.